de conductividad K3, que estaría conformando un cilindro hueco concéntrico con los demás, ¿no? Y con un material, con una conductividad K3. Entonces, al final de cuentas, tengo lo que yo llamaría una estructura de cilindros compuestos, ¿no? Conformado por estructuras de cilindros huecos concéntricas una con la otra. Entonces, las variables a considerar serían, por ejemplo, que A sub i sea el área interna que corresponda a un R igual a R sub i, o R sub 1, perdón, ¿no? Luego tengo un área externa que le voy a llamar A sub 0, que correspondería a el radio R sub 4, el radio más grande. Entonces, A sub 0 sería el área externa, que corresponde al radio mayor, R4, y A sub i sería el área interna que corresponde al área menor para un R igual a R1, ¿no? En el intermedio ahí están pues otras áreas que corresponden a los interfaces entre los cilindros concéntricos. Ahora, supongan de que adicionalmente efectivamente esta es la representación esquemática de una tubería con doble aislamiento, ¿no? Entonces, y por la tubería está circulando un fluido, ¿no? Que está a la temperatura T infinito 1. Y por el exterior, ustedes tienen, por ejemplo, el sistema está expuesto al ambiente. Entonces, el ambiente está a una temperatura T infinito 2 y con un H igual a H2, ¿no? Entonces, si ustedes vieran el circuito equivalente de estos cilindros compuestos, mirarían primero de la temperatura T infinito 1, que es la del fluido que está circulando por el tubo, una resistencia por convección hasta el área, hasta el valor, hasta A sub i, hasta R igual a R1, que corresponde al interior propio del tubo, ¿no? Luego una resistencia por conducción para el material con conductividad K sub 1 entre R1 y R2. El siguiente material, que sería el primer aislante, para radios entre R2 y R3, ¿no? El material es de conductividad K2. Y finalmente, para la última capa aislante, radios entre R4 y R3 y con una conductividad de material igual a K3, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos una resistencia por convección al interior, luego una resistencia por conducción a través, digamos, de esta primera capa que puede representar el espesor de la tubería. Luego la siguiente capa es otra resistencia por conducción a través de este primer aislante, podemos llamarlo. Finalmente otra resistencia también por conducción a través del siguiente material, ¿no? Adicionado, y luego una resistencia por convección desde el exterior del esquema, del sistema, ¿no? Hacia un fluido, por ejemplo el aire, ¿no? Que hemos hablado del aire, que estaría a una temperatura T infinito 2 y con un H igual a H sub 2. Entonces, el sistema se reduce a 5 resistencias térmicas en serie, ¿no? Una tras otra, ¿no? De ellas, 2 son por convección, la que se da con el fluido interior que está circulando por el tubo, y la exterior, por ejemplo, que el sistema esté en aire y este fluido sea aire que esté a una temperatura T infinito 2, ¿no? Y las resistencias por conducción sería RSIL 1, RSIL 2 y RSIL 3 a través de los cilindros concéntricos que están conformando el sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo serían las formas de las resistencias? Serían estas ecuaciones. Por ejemplo, las resistencias por convección son fáciles, ¿no? Siempre es 1 entre H por A, ¿no? En este caso, la resistencia por convección interna sería 1 entre H1 por el área A sub I, ¿no es cierto? Es el área que está interactuando con el fluido. Y la resistencia por convección exterior sería 1 entre H2 y por el área
con el que está interactuando el sólido y el fluido, que sería A sub 0. Entonces, resistencias por convección 1 y 2, que están en los extremos del circuito térmico, corresponderían a estas expresiones. Y en cuanto a las resistencias por conducción a través de los cilindros concéntricos, acabamos de ver que las fórmulas para resistencias por conducción en cilindros es igual a espesor entre conductividad por el área media logarítmica. Entonces, para cada caso, por ejemplo, para la resistencia RSIL1, sería el espesor, que sería R2 menos R1, entre la conductividad, que es K1, y entre el área media logarítmica, entre R2 y R1, ¿no? Y esa sería la expresión para la resistencia a través del primer cilindro. Para el siguiente, similar, el espesor es R3 menos R2, entre la conductividad K2 por el área media logarítmica entre R2, entre R3, entre R igual a R3 y R igual a R2. Y la última, entre R igual a R4 y R igual a R3, que sería RSIL3, ¿no? Entonces, aquí están las expresiones para las resistencias por conducción a través de los cilindros concéntricos, cada una con su área media logarítmica. La resistencia por convección, que no tienen nada nuevo, ¿no? Aquí el único término que tendríamos que desarrollar son las áreas medias logarítmicas. El área media logarítmica 1 es el área media entre R1 y R2, que vamos a llamar las áreas, correspondería a las áreas A2 y A sub I, o A sub 1. A sub 1, lo mismo. La expresión sería 2 menos A1 entre el logaritmo de P de A2 a 1. AML2 para la siguiente resistencia sería 3 menos A2 entre el logaritmo neperiano de A13 entre A2. AML3 A4 menos A3 entre el logaritmo neperiano de A4 entre A3, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué son A1, A2, A3 y A4? Simplemente A1 es el valor del área para R igual a R1, que es igual a la sub I también, A1 igual a sub I, 2pi LR1, A2, 2pi LR2, A3, 2pi LR3, A4, 2pi LR4, A4 es igual a sub 0. Entonces ya con estos valores, con valores numéricos para resistencias de convección y conducción a través de los cilindros concéntricos, podemos calcular la resistencia total equivalente del esquema y hacer los cálculos de flujo de calor o de distribución de temperaturas, o cálculo de temperaturas, ¿no? Hay una aplicación práctica de conducción sin generación sobre cilindros huecos, y esa es el espesor crítico de aislamiento, ¿no? Consideremos una tubería aislada por el exterior y asimilemos este caso al análisis de cilindros huecos compuestos, ¿no? Entonces, miremos de que, por ejemplo, sea la cinta rosada, el espesor de la tubería, ¿no? Y la gris es el espesor del aislante, ¿ok? Entonces está circulando un fluido caliente, por ejemplo, vapor, ¿no? A través de la tubería. Y la tubería ha sido aislada para evitar pérdidas de calor, ¿no? Digamos que el vapor está a una temperatura T infinito 1, un coeficiente de convección H1. Los radios del espesor de la tubería serían el radio R1 interno, radio R2 externo, suponiendo de que todo el interior de la tubería está T sub 1 y todo el exterior de la tubería está T sub 2. Igualmente podemos ver el radio correspondiente al aislamiento R3 y suponer que todo el exterior del aislamiento está a una temperatura T sub 3, ¿no? Y por el exterior tenemos un fluido, puede ser aire, por ejemplo, el típico caso, que está a una temperatura T infinito 2 y con el cual hay una transferencia de calor por convección con un coeficiente H2, ¿no?
no hay nada nuevo, el circuito térmico sigue siendo el mismo. Ven la resistencia por convección interior, la resistencia a través de la pared de la tubería R1, la resistencia R2 a través del aislante, ¿no? Y la resistencia por convección final debido al fluido en el exterior. Entonces este sería el circuito térmico equivalente, ¿no? Bien. Entonces, si calculamos queremos calcular el flujo de calor, considerando las temperaturas de los fluidos, el interior, el vapor, y el exterior, el aire, T infinito 1 y T infinito 2, las resistencias entre esas dos temperaturas son R sub I, R1, R2 y R0, ¿no? Como están en serie, la suma de esas cuatro resistencias me da la resistencia equivalente. Entonces, puedo escribo que Q es igual a T infinito 1 menos T infinito 2 entre RI más R1 más R2 y más R0, ¿no? Si yo no tomara las temperaturas extremas de los fluidos, si no tomara la temperatura interna de la tubería, que es T1, entonces consideraría T infinito 1 menos T infinito 2 consideraría T sub 1, que es la pared interna del tubo, hasta T sub 2, ¿no? O sea, este segmento del circuito. Ya sabemos que podemos tomar segmentos del circuito y solamente considerar las resistencias que hay entre esas temperaturas. Entonces, si yo tomo T1 y T infinito 2, solamente debo considerar R1, R2 y R0. Y es lo que aparece acá, R1, R2 y R0. El flujo del calor es el mismo, por lo tanto, la relación para todo el circuito completo, para las temperaturas de todo el circuito completo son iguales a las de este segmento. Los flujos de calor son iguales, ¿no? Ahora, R1 es la resistencia del cilindro 1 que corresponde al espesor del tubo, ¿no? Y la forma que tendría que tener esa resistencia sería las formas que hemos visto acá, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? O si no, si quieren verlo, si ya ustedes ya se enteraron de cómo son estas resistencias, pueden tomar la forma más sencilla para la resistencia a través de superficies cilíndricas, que es esta de acá, logaritmo neperiano de los radios limitantes entre 2pi KL, ¿no? Que es exactamente lo mismo que estas formas de acá o que estas formas de acá. Aquí por simplicidad se ha escrito la resistencia R1 como la forma más simple, logaritmo neperiano de los radios, ¿no? Límites R2 entre R1 y entre 2pi K1 sobre L, ¿no? Siendo K1 la conductividad de la pared de la tubería, ¿no? De la rosada, ¿no? Entonces, cuando uno inspecciona la forma de la resistencia R1, ¿no? Entonces puede observar de que el valor de esta resistencia es pequeña por varias razones. Una, de que usualmente el espesor de la tubería, el espesor de la pared metálica de la tubería, resulta ser pequeño, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el aislante. Por lo tanto, R2 y R1 son valores muy próximos, ¿no? R2 y R1 se aproximan mucho un valor al otro, ¿no? Si eso es cierto, entonces R2 entre R1 es un valor muy próximo a 1, y el logaritmo neperiano de un valor muy próximo a 1 tiende a 0. Entonces la resistencia de la pared del tubo tendería a 0 debido a su pequeño espesor. Pero no es la única razón. Además, usualmente las tuberías son metálicas, como es usual, y los metales tienen una alta conductividad térmica. Es decir, en esta expresión, el valor K1, que correspondería a la conductividad
del material del tubo es un valor relativamente bien alto. Y al ser alto el valor de K1, lógicamente que el valor de R1 resulta cada vez más bajo. Entonces, R1 es un valor que puede despreciarse por lo menos esas dos razones, ¿no? De que el espesor suele ser pequeño, relativamente pequeño, R2 es aproximadamente igual a R1, y además la conductividad es alta. Esos son dos factores que hacen de que R1 sea despreciable, y entonces si la despreciamos, la expresión anterior para el flujo de calor T1 menos T infinito 2 entre R1 más R2 más R0 se limitaría, eliminando R1, a T1 menos T infinito 2 entre R2 más R0, ¿no? Entonces el sistema de análisis se reduce a considerar para el flujo de calor la resistencia R2, que es la resistencia del aislante, ¿no? Recuerden que esta es la resistencia del aislante, R2, ¿no? Entre T2 y T3. Y la resistencia por convección exterior, es decir, aquella por convección con el aire, por ejemplo, ¿no? Que está con un H2 y a una temperatura T infinito 2. Esa es la resistencia que llamamos R sub 0, ¿no? O R sub O de exterior o de out, ¿no? Entonces, el flujo de calor esencialmente en el sistema va a depender de las resistencias del aislante y la resistencia por convección con el fluido exterior, ¿ok? Bien, renombremos las variables para que suenen mejor, ¿no? Y vamos a mirar ahora el sistema como lo que aparece en esta figura. Es decir, T sub 1 está marcándose prácticamente en la superficie exterior del tubo. ¿Por qué? Porque ya no vale, al ser la resistencia R1 despreciable, como esto le hemos despreciado, entonces eso quiere decir, para efecto de análisis, de que T sub 1 es igual a lo que aquí hemos llamado T sub 2, es decir, la temperatura de todo el espesor de la pared metálica es una sola y es igual a, en este caso, T sub 2, pero lo estamos renombrando como T sub 1. Es por eso que aparece T sub 1 en el exterior de la pared metálica del tubo. Entonces, a partir de ahí tenemos una resistencia del aislante, que la vamos a llamar RICE, que era el equivalente a este R2, y finalmente una resistencia por convección para llegar a la temperatura del fluido exterior, que lo vamos a llamar T infinito. La resistencia por convección, pues, es en la nomenclatura la misma que habíamos hablado como R sub 0, ¿no? O R out, ¿no? Y ahora sí, con el renombramiento de las variables, el Q es igual a T1 menos T infinito, ya estamos dejando simplemente como T infinito, entre resistencia del aislante, RICE, más la resistencia por convección exterior. Y sería entonces la ecuación que nos estaría dando las pérdidas de calor hacia el ambiente de la tubería aislada. Ahora bien, entonces cuando nosotros miramos esta ecuación, vemos de que existe realmente un compromiso entre los dos componentes de resistencias del sistema. En principio, la resistencia por aislante, que tendría esta forma, logaritmo neperiano de R2 entre R1 sobre 2 pi KL en la nueva nomenclatura, ¿no? Logaritmo neperiano de R2 entre R1 y entre 2 pi KL, es un valor de que cuando R2 crece, es decir, R2 si crece implica de que estoy metiéndole más aislante, ¿no es cierto? El espesor del aislante es mayor. Si R2 es mayor, el espesor del aislante es mayor. Entonces, si R2 crece, de la forma de la expresión de la resistencia del aislante, si R2 crece, entonces
la resistencia del aislante también crece, ¿de acuerdo? Pero si analizamos lo mismo considerando el otro componente de la resistencia total, que es la resistencia por convección, cuya forma es esta de acá, 1 entre H por el área, siendo el área exterior igual a 2pi R2L, ¿no? 2pi R2L. Entonces, si el R2 se incrementa, entonces la resistencia por convección disminuye. Entonces, hay un compromiso entre los dos componentes de la resistencia global del sistema. Si hacemos crecer el espesor del aislante, una resistencia va a incrementarse, pero la otra resistencia va a disminuir. Y como la resistencia total es la suma de ambas resistencias, entonces este compromiso o este comportamiento diferente va a suponer que la resistencia total pasará por un valor mínimo relativo para que el flujo de calor va a ser el máximo relativo de acuerdo a la ecuación 5, es decir, de acuerdo a esta ecuación, ¿no? Entonces, el comportamiento contrario de cada uno de los componentes de las resistencias va a ser de que se dé un valor mínimo de resistencia. Cuando el valor de resistencia total sea mínimo, es decir, cuando estos dos valores sean lo más pequeños posibles, entonces el flujo de calor va a ser el máximo, porque el denominador en la ecuación 5 se va a reducir debido a que estamos en el valor mínimo de la resistencia total. Entonces, la resistencia total mínima implica un flujo de calor máximo, ¿no? Cuando eso sucede, al valor de R2, en que eso sucede, es decir, que se da el valor mínimo de la resistencia total, o sea, el valor máximo de flujo, cuando eso sucede, al valor de R2 se le llama espesor crítico de aislamiento. Al valor de R2 se le llama espesor crítico de aislamiento. Y se le escribe como RCR, ¿no? Indicando R crítico, ¿no? R sub CR para indicar que es el valor del crítico. Entonces, lo que acabamos de hablar es lo que estaríamos mirando, ¿no? Así, ¿no? Si yo graficara el flujo de calor versus el radio R2, ¿no? Entonces, al incrementar el radio, al comienzo tengo un flujo de calor sin aislante, que puede ser lo que he llamado Q desnudo, acá en este gráfico, y luego comienzo a incrementar, a colocar aislante y empiezo a incrementar su espesor. A diferencia de lo que uno podría esperar, ¿no? En que adicionar aislante implicaría reducir el flujo de calor, lo que va a pasar en primer lugar es que el flujo de calor no va a disminuir, sino más bien va a aumentar, como aparece acá, debido a que el área de transferencia de calor hacia el exterior va a incrementarse con R2, es decir, va a haber una preponderancia de la resistencia por convección, va a disminuir y por lo tanto el flujo de calor va a aumentar. Pero va a llegar un punto en que se convierte el valor del Q en el Q máximo, y eso corresponde a lo que se llama radio crítico de aislamiento. Si yo sigo incrementando el espesor del aislante, entonces el flujo de calor empieza a disminuir, efectivamente el aislante empieza a trabajar y el flujo de calor va a ir disminuyendo. El punto entonces donde el flujo de calor es máximo y la resistencia es mínima, pueden mirar acá, corresponde a lo que se llama radio crítico de aislamiento. Aquí se está graficando, aquí se han graficado los flujos de calor, acá la resistencia total, las resistencias. Aquí se ha graficado la resistencia por convección, ¿no? Que crece con el radio. Y acá se ha graficado la resistencia por conducción, ¿no? Que al incrementarse el radio,
Perdón, sí está bien, o sea, al revés, estoy hablando al revés. La resistencia por conducción que se incrementa al incrementarse el radio, sería esta de acá, y la resistencia por convección que conforme el radio se incrementa, debido al incremento del área, esta resistencia disminuye. La suma de las dos tendría una figura como esta, y se identificará un mínimo, ¿no?, de resistencia total equivalente pues al valor del radio crítico de aislamiento, ¿no?, donde la resistencia total es mínima, el flujo de calor es máximo, ¿no? Bien, este análisis en el que hemos graficado lo que pasaría con una tubería aislada también se puede extender a alambres eléctricos que tienen un aislante exterior, ¿no? Como es usual, un aislante, un conductor eléctrico viene pues forrado, ¿no?, con un plástico, no tanto por evitar, no tanto por intentar evitar el flujo de calor, sino más bien aislar al material, ¿no?, al conductor, aislarlo de contacto con otros materiales, ¿no?, o con la mano, con otros cuerpos, etcétera. Pero en este caso, entonces, el aislante plástico que usualmente se sabe colocar a un conductor eléctrico, ¿no?, también pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo porque vamos a tener en las afueras del conductor una temperatura T-1, en el exterior del plástico, que sería el gris, a una temperatura T-2, ¿no? Hay un fluido exterior, bueno, pues el aire, a T infinito y un coeficiente H. Entonces, si nosotros incrementamos el espesor del plástico que cubre al conductor, entonces igual vamos a tener la conformación de un sistema con una resistencia mínima total y un flujo de calor total máximo, ¿no?, que tendría equivalentemente el mismo análisis. Entonces, el análisis también sirve para los conductores, ¿no? Bueno, en este último caso, a diferencia de lo que pasa con una tubería que yo aíslo para evitar pérdidas de calor, yo quiero estar en esta zona, ¿no? Es decir, que el flujo de calor sea el mínimo posible, ¿no? Porque lo que quiero evitar son las pérdidas de calor hacia el exterior, ¿no? En cambio, en el conductor es al revés, ¿no? O sea, lo que yo quiero realmente es que tratar de trabajar con flujos de calor lo más altos posibles, es decir, en esta zona, ¿no?, porque de esa manera disipo más calor hacia el exterior y enfrío al material conductor, al cable conductor, ¿no?, al alambre eléctrico conductor. Y al enfriarse el alambre eléctrico conductor, entonces tengo una mayor capacidad para transportar corriente eléctrica. Entonces ahí sí me conviene que la disipación sea máxima para que el conductor pueda transportar más amperios, al no calentarse tanto y no llegar a temperaturas límite que lo restrinjan. ¿De acuerdo? ¿Cómo se obtiene el radio crítico de aislamiento? Bueno, lo que hay que hacer es derivar la expresión del flujo de calor en función de R2 y luego igualarla a cero. O sea que esta expresión, ¿no?, reemplazamos R aislante y R convertido por sus expresiones, que son esta y esta. Derivamos la expresión con respecto a R2 y luego lo igualamos a cero. Eso nos va a dar el máximo relativo
acá está la expresión del flujo de calor. Lo derivamos con respecto a R2, como si R2 fuera la variable. Igualamos a 0 y despejamos. Cuando hemos igualado a 0, el R2 que despejemos va a ser el radio crítico. Si ustedes lo hacen, van a ver que el radio crítico de aislamiento es igual a la conductividad del aislante entre el coeficiente de transferencia de calor por convección con el exterior. Radio crítico de aislamiento es igual a la conductividad entre el coeficiente. Conductividad del aislante entre el coeficiente de transferencia de calor por convección. ¿Ok? Bien. Ahora miremos otra geometría sencilla que es la esfera hueca. Una esfera hueca, el sistema es el mismo. Probablemente hay un fluido interno, no sé, T infinito 1, T1 la cara interior de la coraza esférica, T2 la cara exterior, y T infinito 2 un fluido en el exterior con un H igual a H2. Tenemos una resistencia por convección del fluido hacia la pared interna de la tubería, una resistencia por conducción a través de la resistencia, aquí le puse cilíndrico, se debió poner cera, ¿no? La resistencia por conducción a través de la coraza esférica, hueca, y una resistencia por convección con el fluido exterior, ¿no? Entonces, la ecuación general de conducción de calor para coordenadas esféricas con flujo de calor en la dirección radial y sin generación quedaría reducida a esta expresión. Y las condiciones de frontera pueden ser condiciones de frontera de primera clase, es decir, R igual a R1, T es igual a T sub 1, y para R igual a R2, T es igual a T sub 2, ¿no? Entonces, podemos proceder en la misma forma que hemos visto en placas y en cilindros, pero aquí se está graficando otra forma, sin recurrir a la ecuación general de conducción de calor reducida, ¿no? Es decir, no integrando y luego reemplazando la condición de frontera y obteniendo la distribución de temperatura y luego el flujo de calor. Aquí vamos a graficar este caso, pero para obtener el flujo de calor en estas cilindros, en las esferas huecas, ¿no? Entonces, este es un método alternativo, pero nos estará dando el flujo de calor a partir de la ley de Fourier. Si lo hubiéramos hecho a partir de la ecuación general de conducción de calor, hubiéramos obtenido la distribución de temperatura según esta ecuación de acá, la cual no es posible obtenerla directamente del cálculo alternativo que vamos a ver, que solamente hace uso de la ley de Fourier, donde solamente se encuentra el flujo de calor, más no la distribución de temperatura. Entonces, esta distribución de temperatura, de todas maneras, tiene que obtenerse de la resolución de la ecuación general de conducción de calor, ¿no? De esta de acá. Y para el caso del flujo de calor, como el flujo de calor es igual a menos K por ETdr y el área de una esfera es igual a 4πr cuadrado, lo podemos reemplazar acá. El dTdr, si esta es la expresión para T en función de R, el dTdr es igual a lo que se llama C1 entre R cuadrado, en el desarrollo de acá. Finalmente, como está quedando, es 4πk R1 R2 entre R2 menos R1 por T1 menos T2. Lógicamente que el dTdr lo obtengo de derivar esta expresión, ¿no? Si es de que no tengo los valores intermedios, ¿no? Ok. Entonces, otra vez repito, tengo el TDR que lo he obtenido realmente de la única manera de desarrollar la ecuación general de conducción de calor. Y luego aplico la ley de Fourier. Y al aplicar la ley de Fourier obtengo, con el reemplazo que corresponda al dTdr acá,
obtengo una expresión que finalmente queda así: 4 pi k T1 menos T2, 1 entre R1 menos 1 entre R2, ¿no? Ahora, como les decía, el flujo de calor sí puede obtenerse directamente de la ecuación de Fourier, ¿no? Pero no la distribución de temperatura. Y acá está el procedimiento: QdR es igual a menos K de TdR, es menos K por el área, que es 4 pi r cuadrado por TdR. Como QR es constante, y 4 pi también K es constante, entonces yo puedo escribir QR entre 4 pi K integral entre R1 y R2D. Aquí solamente me queda el diferencial de R, que le pasó para este miembro, para el primer miembro, sobre R cuadrado, que también le pasó para el primer miembro. Y eso debe ser igual a menos la integral del diferencial de T entre T1 y T2. Hacemos las integrales, ¿no? Y nos queda que QdR es igual a 4 pi K T1 menos T2, 1 entre R1 menos 1 entre R2. Vean que esta ecuación es la misma que la de acá, ¿no? Que la obtuvieron a partir de reemplazar el dTdr de la distribución de temperatura, el cual a su vez lo obtuvieron de desarrollar la ecuación general de conducción de calor, ¿no? Bien, entonces sale lo mismo, ¿ok? Ahora, si comparamos esta expresión del QR con la ecuación general, diferencia de temperaturas entre R, la resistencia de la esfera tendría que corresponder a esta ecuación, la ecuación 6. Si queremos asimilar esta forma de la resistencia por conducción en la esfera a la forma general espesor entre conductividad por área, entonces nosotros podemos ver que la ecuación 6 podemos escribirla también como R2 menos R1 entre K, 4 pi R1 por R2. Y si a 4 pi R1 R2 lo llamamos área media geométrica y lo reemplazamos como AMG, donde AMG es igual a 4 pi R1 R2, entonces la resistencia de la esfera, la ecuación 6, estaría quedando como R2 menos R1 entre K por AMG. Como ustedes pueden ver, la forma de la resistencia por conducción de la esfera se asimila a la forma general de resistencia por conducción, ya que el espesor sería R2 menos R1 en la esfera, efectivamente, la conductividad es K, y el área, como sucede en el caso de los cilindros, al ser un área variable, entonces hay que tomar un área media. En el caso de las esferas, el área que se toma es el área media geométrica. El área media geométrica es una área definida como la raíz cuadrada del área exterior por el área interior. Si el área interior es 4 pi R1 cuadrado y el área exterior es 4 pi R2 cuadrado, el área media geométrica, que la raíz cuadrada de la multiplicación de ambas, queda 4 pi R2 R1, que es efectivamente lo que ustedes han considerado acá, 4 pi R2 R1. Entonces, también para el caso de la esfera podemos asimilar la forma de la resistencia por conducción como espesor entre conductividad y entre área, pero ahora el área es el área media geométrica, ¿de acuerdo? Solamente como una observación como aplicación práctica, la ecuación de calor para el caso de esferas huecas puede usarse como una aproximación para corazas paralelepípedas. Estamos hablando de un paralelepípedo hueco. Y se le llama como coraza porque usualmente es bien grueso. Eso puede darse, por ejemplo, en el caso de una mufla, ¿no? Que tiene una forma cúbica, si quieren llamarlo así, realmente paralelepípeda, con un alto espesor, ¿no? Debido a las altas temperaturas que se pueden dar estando dentro de la mufla o están de repente fundiendo un metal, etc. Entonces, para esos casos, esas corazas paralelepípedas, con una pequeña cavidad interior rodeada por una pared gruesa, tal que la relación de área exterior a área interior por lo menos sea mayor que 2, entonces puede usarse la expresión que acabamos de estimar para el flujo de calor aplicando un factor de ajuste de 0,725, ¿no? Entonces Q delta de R sobre R sería 0,725 por la diferencia de temperaturas entre el espesor de la coraza
real entre K por el área media geométrica. Es decir, aplicar a la ecuación de las esferas un factor de corrección de 0,725, ¿no? Y los cálculos del calor deben ser bastante aproximados a la realidad con esta simplificación. Ok, entonces este es el fin de esta presentación. Si quieren paramos para ver algunos ejercicios o continuamos, no sé. Profesor, buenas tardes. En todo caso, podrías como un pequeño descanso, ¿sí, no? Un descanso, ¿no? ¿Es lo que te he escuchado? Sí, un favor. Ya, ok, entonces son las 5. Entonces, ¿a qué hora? 5:10. Y a 5:15 ya, o 5:15 nos encontramos, ¿ya? Ya, Nos profesor. encontramos. Para tomar asistencia, ¿ya? Por favor. 5:15. Permiso.